Somos una macro región, Lambayeque, donde prácticamente llegan casos, pacientes de la zona de San Martín, de la zona de Amazonas, de Cajamarca, de Piura y Tumbes. O sea, tenemos bastante cáncer gástrico. Vemos que el cáncer gástrico en el mundo, ¿no? Ocupa un quinto lugar. Aproximadamente 6 de cada 100 personas por ambos sexos presentan cáncer gástrico. ¿Cómo estamos en nuestro país, no? En nuestro país el cáncer gástrico ocupa el tercer lugar en ambos sexos, ¿no? Y tenemos aproximadamente 9 pacientes por 100 habitantes, ¿no? 9 casos de cáncer gástrico que andan por ahí sueltos en una agrupación de personas, de aproximadamente 100 personas. Entonces, es frecuente el cáncer gástrico. Si no por sexo, sería el segundo en el varón y el segundo en mujer también, ¿no? Porque estaría por debajo del cáncer de mama. Pero no es así. Fíjense, en el varón, es el segundo después de próstata, pero en la mujer, la mortalidad, disculpen, la mortalidad en el varón es alta, ¿no? Está en primer lugar. Prácticamente los varones generalmente nos morimos de todos los cánceres por cáncer gástrico, la mayor incidencia, ¿no? Y en la mujer, fíjense que ocupa el tercer lugar porque lo adelanta cáncer de cuello uterino, ¿no? 11 mujeres por 100 mujeres por ciento tienen cáncer de cervix. Y estómago, tenemos aproximadamente 8 varones, casi muy parecido a la mundial. Entonces ocupa el tercer lugar en la mujer, ¿no? Y miren, también es una de las causas de muerte. Entonces, conclusión, el cáncer gástrico aparece como el cáncer que mayormente está matando a las personas, ¿no? Y entonces, este es un tema preocupante para la parte estatal del gobierno, ¿no? Internacionalmente nos ven así, ¿no? Con lo bacán que nos ve, sucede por allá en Europa. Nos ve que en el Perú nos estamos muriendo por cáncer gástrico, ¿no? Curioso. Y eso ha llevado a que haya políticas oncológicas a nivel nacional, se instale la Red Nacional de Cáncer, se cumpla la ley de cáncer, ¿no es cierto? Bueno, la Ley General de Cáncer, la Ley de Cáncer Infantil, de tal forma que podamos disminuir la alta mortalidad que genera el cáncer gástrico, ¿no? Entonces se han distribuido aproximadamente 19, 20 torres a nivel nacional, prácticamente una torre para cada departamento, torres endoscópicas, por supuesto. Una torre tiene un gastroscopio y tiene un colonoscopio. De esa manera, esa torre está equipada pues, con todos los recursos tecnológicos para el cáncer de estómago y el cáncer de colon. Evidentemente, pues se tiene que, digamos, ver cuál de los hospitales de la región se beneficia de la torre, ¿no? Entonces, es importante tener por lo menos una torre endoscópica en el tema de la prevención del cáncer, ya que podamos referir a nuestros pacientes a esa zona. Entonces, hay políticas, hay presupuesto, hay recursos humanos para este tema. Yo creo que a futuro podamos tener buenos resultados, quizás incorporando las torres en vehículos como para ir casa por casa, como sistema de vacunación, que vamos casa por casa, por supuesto, obligando a todos los ciudadanos a hacer endoscopía, ¿no? Que no se escape ninguno de la casa, como ocurre en Japón. En Japón, inmediatamente llega el carro a la casa y cierran todas las puertas, ¿no? Cierran todas las puertas, no se escapa nadie y entonces
le hacen endoscopía a toda la familia, desde el mayor de edad hasta el menor. De esa manera ellos en Japón tendrían una alta incidencia de cáncer gástrico. Actualmente ha bajado muchísimo. Ellos tienen cáncer gástrico temprano, cáncer gástrico temprano, curable con la cirugía. Y eso es bueno, ¿no? Es lo que queremos hacer con la mamografía en cáncer de mama, ¿no? Lanzamos la mamografía con la finalidad del cáncer temprano, el cáncer in situ, el cáncer que puede ser abordado por la cirugía y con eso la curación, ¿no? Entonces, por ahí andamos un poco en la política de algunos recursos que está poniendo el Estado y que, bueno, tendríamos que aplicarlo nosotros los médicos a nivel nacional. Y bueno, el cáncer de estómago no tiene, pues, un factor etiológico conocido, como ocurre, por ejemplo, con el cáncer de cuello uterino, que sabemos que más del 80% lo genera el papilomavirus. Acá en estómago no tenemos pues un agente ya etiológico vinculado al cáncer gástrico. Se habla de la bacteria Helicobacter pylori, ¿no? Pero de cierta manera todavía no hay consenso en que realmente genere pues más del 80 o 90% del cáncer gástrico, ¿no? Pero sí es una causa directa la bacteria, por supuesto, ¿no? Pero no de todos los cánceres, sino de algunos de ellos, sobre todo el linfoma de Mal o linfoma no Hodgkin de estómago. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros los médicos para poder detectar un cáncer en momentos oportunos, momentos iniciales de la enfermedad? Hay que estar atento a las molestias, siempre digo a las molestias como los síntomas y los signos, ¿no? Es importante que tenemos que estar atentos a estos detalles, ya que el paciente con cáncer gástrico, pues es un paciente que realmente presenta molestias muy tempranamente. Lo que pasa es que no le damos la debida importancia de sus síntomas, van a la farmacia, se automedican, ¿no es cierto?, de esas molestias. El médico mismo trata mal al paciente con molestias en epigastrio, de tal forma que la enfermedad se va haciendo más crónica y más, ¿no es cierto?, más avanzada. Esto hace que lleguen a veces con metástasis a hígado, a pulmón, y entonces estamos frente a un paciente estadio 3, estadio 4, cuyo pronóstico pues es un poco, ¿no?, malo. Pues en ese sentido, nosotros, de acuerdo a los datos epidemiológicos, podríamos decir que el cáncer, pues, la mayoría de ellos se ubica en la zona antral, porque dice que los tumores se ubican a nivel distal, y la parte distal del estómago estaría en el antro y en el píloro. Ahí es la zona distal. Ahí estarían localizados más del 80% de los cánceres. Por lo tanto, en semiología nos han enseñado que todo lo que obstruye el píloro o el antropíloro, todo aquel que disminuye la luz del antro y del píloro, ¿no?, constituye el síndrome pylori. En medicina, los síndromes los manejamos o los deberíamos manejar muy de forma práctica, ¿no? Entonces, cuando se presenta estas molestias que son parte del síndrome pilórico, que la mayoría de repente sabemos, pero en el momento que estamos con el paciente no nos acordamos que es parte del síndrome pilórico. Y entonces, el solo hecho de presentar 3 o 4 manifestaciones del síndrome pilórico, podríamos de repente ordenar una endoscopía para ver cómo está la luz del píloro o del antropíloro, ¿no? Y no lanzar pues medicamentos digestivos, antiácidos, ¿no?, hepatoprotectores, como siempre acostumbramos a dar. Yo creo que por ahí podríamos trabajar en lo que es la prevención del cáncer, el diagnóstico precoz. Estas semanas del mes de octubre que tenemos los despistajes, los tamizajes en diferentes centros primarios de salud, las campañas que tenemos, el 16 tenemos nuestra campaña ahí en los consultorios de la clínica Sevinor, por ejemplo, toda la mañana vamos a estar ahí. Va a estar el gastroenterólogo, ¿no?, trabajando con nosotros también, viendo algunos signos y síntomas del síndrome pilórico para llevarlo al hospital y hacerle endoscopía. Entonces, el tema del cáncer gástrico tenemos que manejarlo por ahí, ¿no? Nos dicen que el cáncer ubica la parte distal, es decir, más del 80% de los
de los cánceres están ubicados ahí, por lo tanto, va a generar el síndrome pylori. Eso nos enseñaron en semiología, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que aplicarlo acá. No quiero hablar de los síntomas, porque ustedes lo saben, ¿no? ¿Qué síntomas y qué signos tiene un síndrome pylori? Pero hay que estar atentos a ellos, y todos ellos quizá tienen algunas personas que lo dicen claramente, como llenura precoz, ¿no? Que tienen un globo acá en la boca del estómago, que la comida les cayó mal, amargura de boca, vómitos, náuseas, ¿no? Una serie de cosas, ¿no? Un dolor tipo pesadez acá en la boca del estómago, y bueno, le echamos la culpa al hígado, a la vesícula y rara vez al estómago. Y entonces ordenamos a doquier antiácidos, antifalmódicos, vitaminas para el hígado, etcétera, etcétera. Bueno, la farmacia vende bastante empíricamente, ¿no? Porque el paciente va ahí, para su cola y pide qué hay bueno para el estómago, qué hay bueno para el estómago. Pero en realidad le dan todos medicamentos que tienen que ver con el hígado, con el estómago, etcétera. Pero que son sintomáticos. Entonces los médicos no podemos estar así, pues, ¿no? Los médicos somos estudiados y sabemos que un síndrome pilórico está generado por un problema obstructivo a nivel de píloro y antropíloro. Busquemos cuál es la causa de la obstrucción. ¿Será una gastritis, no? ¿Qué dice la gente? La gente dice que hay tres causas de síndrome pilórico: las gastritis hipertróficas, la úlcera que se ubica en el antro, en el píloro, cicatrizada, ¿no? Cicatrizada ya, produce estenosis, y el cáncer. Por lo tanto, los tres son de endoscopía. ¿Quién me diagnostica una gastritis hiperplástica, hipertrófica? De endoscopía. E incluso es más, los tumores tipo intestinal, que son los más benignos, ¿no? Son generados por el Helicobacter pylori. Es por ello que, y se ubican en la parte distal, fíjense. La mayoría de los tumores intestinales, estirpe intestinal, ya vamos a ver la clasificación de patología, ¿no? de cáncer gástrico. Los tumores intestinales que aparecen en edades más jóvenes se ubican en la zona distal, ¿no? Y la causa más Doctor, frecuente de estos tumores, disculpe, sí, ¿está pasando las diapositivas? no, estoy conversando sobre la Ah, ya, epidemiología. disculpe, pensé que era mi internet. Exacto. Entonces, ese dato es muy bueno, ¿no? De la localización, síndrome pilórico, y por ahí estar atento cuando un paciente venga, pues, con problemas del síndrome pilórico, y pues no podemos hacer mayor cosa que indicarle una endoscopía. Claro que no va a querer hacerse porque es introducción de un tubo por la boca, pero lamentablemente no hay otra cosa. No hay otra cosa. No le demos antiácidos para contentarlo. No le demos nada. Si es posible, denle un placebo para que vuelva otra vez, ¿no? Pero si no me trae la endoscopía, no voy a poder hacer el diagnóstico. Es así. No trabajemos síntomas, sino lleguemos al síndrome, que el síndrome nos va a llevar al síndrome etiológico. Pidiendo la endoscopía podemos determinar cuál de las tres causas es. Y así podemos llegar de repente a una enfermedad como es la gastritis hipertrófica, podemos llegar a una úlcera, tratarla como úlcera en realidad, o podemos llegar a un cáncer de estómago temprano. Entonces es importante, jóvenes, que apliquemos un poquito los datos epidemiológicos para poder llegar a tiempo en el diagnóstico temprano. Hay un porcentaje casi de 20% de los cánceres gástricos que se ubican en la parte proximal, es decir, prácticamente en la cámara, ¿no? gástrica, es decir, la parte alta del estómago. Y esa parte alta, evidentemente, no va a presentar síndrome pilórico porque no hay estrechez del píloro, no hay estrechez del antropíloro, ¿no? Porque está bien, el tumor estaría bien alto ahí, bien cómodo, porque ni siquiera los alimentos llegan ahí. El ácido menos, no llega el ácido ahí, por eso no hay dolor, no hay epigastralgia, no hay molestias, el cáncer está acá arriba ahí, ¿no? Incluso ahí es donde aparece el gas, todo el gas de fermentación de las comidas suben a la parte alta de la cámara gástrica, y bueno, esa zona está llena de gas nomás.
Entonces, por lo tanto, no van a tener molestias esos tipos de cáncer, ¿no? Cuando son arriba en el cardias. No va a tener molestia el paciente, ¿no? Pero ojo, el cáncer de estómago es ulcerado, tiene esa forma, es ulcerado. Y como es ulcerado, hay un microgoteo de sangre, hay un microgoteo de sangre, ¿no? Un microgoteo que puede llevar en el mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a bajar los niveles de hemoglobina. Ojo con los pacientes que vienen con 9, con 10 de hemoglobina. Son anémicos, ¿no? Por ahí le va a decir, no, ya fui a un médico, me dio complejo B, hierro y sigo igual. Ya hay otro médico que también me hizo lo mismo, pues mejor, ¿no? Entonces no vamos a ser los médicos de nuevamente repetirle hierro, vitamina, ¿no? Tenemos que buscar la anemia, buscar la causa de la anemia. Endoscopía también para ver, no tendrá un tumor gástrico que está ubicada en la zona del cardias y que esté generando el sangrado mínimo y que esté bajando la hemoglobina, no 1 o 2 unidades por debajo de lo normal. Hay que tener en cuenta es, podemos llegar temprano a un cáncer gástrico si comenzamos a estudiar una anemia como tiene que ser, ¿no? No seamos médicos de que cuando nos dicen estamos pálidos, estamos anémicos, te damos hierro, te damos vitaminas, complejo B, etcétera, etcétera. No es así. Siempre les enseño a ustedes que tenemos que llegar al síndrome etiológico. Síndrome anémico tiene cantidad de signos y síntomas. Pero quiero saber si realmente es el síndrome etiológico o este síndrome etiológico me lleva a un síndrome tumoral de repente. Si por ahí hay una pérdida de peso, ¿no? Si por ahí es un paciente que ya está no come, ¿no? Disminución de apetito. Y ya son síntomas, ¿no? Y signos de que hay un síndrome constitucional y eso es tumoral, en la mayoría de los casos. Entonces, los síndromes nos van aproximando realmente a que hay algo peligroso en el estómago, que podría ser ahí el que está sangrando. El cáncer gástrico es malo de por sí, es malo, ¿no? Y por lo tanto debemos estar atentos a sus primeras molestias. Fíjense que el estadio 1, solo el 50, menos del 50% se cura. Es decir, sobreviven, perdón, a 5 años, pero el cáncer gástrico no se cura. Sobreviven a 5 años, menos del 50%. Estadio 1, estamos hablando de estadio 3 y 4. Es malo de por sí. Miren, ¿qué tipo histológico más frecuente tiene el cáncer gástrico? ¿No? El carcinoma de células de anillo de sello. Más del 40% son de tipo de estirpe histológico, ¿no? Es decir, ya tiene una histología mala, de mal pronóstico, ¿no? Este se ve casi en la mayoría de cánceres difusos del estómago, ¿no? Que es el cáncer más frecuente del estómago, el cáncer difuso. Entonces, jóvenes, concluyo con esta parte epidemiológica que es importante para nosotros, para lo que es el diagnóstico oportuno, temprano. Recuerden, ¿no? Que es el cáncer que genera mayor mortalidad en el Perú, siempre en el Perú. ¿Cómo estamos en nuestra región? Bueno, ahí está, cáncer de cervix, cáncer de estómago, ¿no? Estamos ahí cerquita, tenemos cáncer de estómago, ahí cáncer de piel, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon, no, por ahí, cerquita, cerquita de los 6 cánceres más frecuentes, ¿no? Lo que estamos justamente en estos momentos todavía, ¿no? Y vemos en la parte epidemiológica nacional que lo ve Globocan, son los 5 cánceres más frecuentes. También en la región se refleja lo mismo. Los datos estadísticos del 2011 ya tenemos la de 2024, ¿no? Ya Cajamarca está arriba, Amazonas también está arriba, Lambayeque está arriba en rojo. Es decir, prácticamente estamos en alto riesgo de cáncer gástrico. Aquí solamente aparecía Amazonas. Bueno, Amazonas, ustedes saben que la mayoría de la gente de Amazonas vive en Chiclayo, ¿no? Y entonces las costumbres de ciertos alimentos que son de día bastante agradables para nuestro paladar y quizá ha hecho que la cocina chiclayana sea una de las mejores en el mundo, ¿no? Entonces hay que tener consideración, vamos a hablar justamente de esos temas, porque el cáncer gástrico lo generamos nosotros
por la boca, por la boca. Miren cómo está el cáncer gástrico en Lambayeque, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Distrito de Eten, Puerto Eten, primer lugar, Oyotún, Pixi, Chiclayo, ahí está Chiclayo, Tacareñape, Chongoyape, en rojo. Son los lugares donde hay mayor cantidad de incidencia de cáncer gástrico, ¿no? Y vamos a ver por qué está Puerto Eten arriba, por qué está Oyotún arriba, ¿no? ¿Cuál es su costumbre de ellos? ¿Cuál es su costumbre de ellos? ¿Cuáles son sus hábitos alimenticios? Porque el cáncer gástrico está relacionado con la alimentación. Miren ustedes cuáles son los factores que están vinculados al desarrollo del cáncer gástrico. Alto consumo en sal. Y bueno, la sal es importante en el alimento, ¿no? Es una comida sin sal. Los hipertensos, siempre nuestro alimento es hiposalino, ¿no? Es horrible, el alimento sin sal. Por lo tanto, nuestra dieta y algunos platos que nos gustan a nosotros son ricos en sal, ¿no? Si no tiene sal, tampoco es rico, es agradable, ¿no? Entonces, el alto consumo de sal, ojo, está vinculado al cáncer gástrico, ¿no? Los nitratos, las nitrosaminas que vienen en los enlatados, ¿no? Atunes, conservas de frutas, ¿no? La ingesta de alimentos ahumados, ¿no? Es decir, ahí está pues todo lo que nos agrada, ¿no? ¿Qué producto ahumado no es rico? Hasta el lomo saltado. Si no es ahumado, no es rico. Los chilenos nos querían quitar el lomo saltado, querían patentarlo, pero no sabían hasta que los peruanos le enseñaron a hacer lomo saltado. Y después el plato es peruano, es ahumado. No, es un poco rico porque es ahumado. Y así, la parrillada, la cuyada, la chanchada, la patada y todo realmente que pasan por la leña son ahumados. Son ahumados. ¿Y qué no decir de las costillitas ahumadas? Todo ello es un factor de riesgo para cáncer gástrico, ¿no? Bueno, claro, hay países del sur que comen cantidad de carne ahumada, como son los argentinos, por ejemplo, ¿no? La parrilla argentina de carne es el plato más preferido y barato, porque la vaca ya es barata. Pero la costumbre que tienen ellos es diferente, pues nuestra costumbre acá es pedir una parrillada y te sirven con camote, con arroz, con yuca, ¿no? Con papa. Pero en cambio en Argentina no existe eso. Allá te sirven con un plato de ensalada enorme. Ensalada. Es decir, la ensalada es antioxidante. Es antioxidante, ¿no? Si tú ingieres una comida oxidante como es la ahumada, pues necesitas un antioxidante, ¿no? Y los antioxidantes están en las verduras. Ahí están, la lechuga, tomate. Ahí están. Y además son ricas en vitamina A y C. Eso nos falta, ¿no? Cada vez pedimos pollo a la brasa con chaufa. Ya, o en vez de, ¿qué pedimos? En vez de pedir porque clásico que una pollería te sirva tu ensalada. Pero ¿qué decimos? En vez de ensalada me traes una papita frita, ¿no? O sea, una cosa así, como que nuestras costumbres nos llevan a generar cáncer gástrico. Entonces, el tema es que debemos comer algunas veces, en algunas ocasiones, carnes ahumadas, pero acompañémoslo con ensalada, pues. Acompañémoslo con ensaladas y su postre, una fruta, ¿no? Ahí están las vitaminas A y C, importantes antioxidantes. No gastemos tanta plata en las farmacias comprando antioxidantes porque cuestan caro. Los antioxidantes los tienen ustedes en el mercado, ahí, en las verduras, en las frutas. ¿Qué va a decir del agua no potable, no? Que si ingerimos agua no potable, es común en nuestra zona, el agua no es potabilizada, no es como otros países que en el caño corre agua potabilizada. Acá el agua potabilizada la tomamos en los bidones, ¿no? En las botellas. Pero por supuesto que también es un agua mala porque no tiene iones, todos los iones le sacaron. Estamos metiéndole agua pura al estómago y la célula no quiere agua pura, quiere agua y minerales.
Es una cosa que no nos damos cuenta nosotros. Estamos metiendo agua pura, sin minerales. Eso es tomar agua de botella. Demasiado la filtra, demasiado, demasiado, a punto que la mejor agua pues pasa a 500 filtros. Entonces no tiene minerales. No hay mejor cosa que tomar agua de río, potabilizada, por supuesto, ¿no? Potabilizada, porque ella arrastra minerales de la tierra. Ahí está el cloro, el sodio, el potasio en la tierra, el magnesio. Y entonces cada vez que tomamos agua de río, pues es agradable, ¿no? Claro, estamos en un país donde no hay una cultura de potabilizar el agua como tiene que ser, ¿no? No hay, no existe. Entonces, otros países sí tienen agua potable en el caño, por lo tanto, son mejor agua de ir en el caño. Eh, tenemos miedo al agua no potabilizada por la ingesta de la bacteria, el Helicobacter pylori vive en las aguas no potabilizadas y las verduras mal lavadas. Mal lavadas, ahí están, siempre nos contaminamos con el Helicobacter pylori. No solamente pensemos en parásitos, ¿no? Pensemos también en la bacteria que nos llevamos al estómago, ¿no? Es importante detectar esa bacteria para evitar el cáncer, sobre todo el linfoma y el cáncer tipo intestinal, gástrico. Pues ahí tenemos una lista de otros factores que quizá menos importantes. Más importante es la alimentación que metemos al estómago, ¿no? Como el corte ciego, sin ver la calidad, ¿no? Del producto. Bueno, el tabaco, el alcohol, los que trabajan en plásticos, en las minerías, ¿no? El agua que tiene cargado de minerales, son las aguas de pozo, por ejemplo. La gente que toma agua de pozo por acá, por la zona de Olmos, todas esas zonas toman agua de pozo y entonces cargada de minerales. Y eso es altamente cancerígeno. Bueno, políticamente dicen pronto vamos a mejorar esa agua, pero hasta ahora no sé si hay algún cambio, ¿no? Tabaco y alcohol, ¿no? Hay virus también vinculados al cáncer gástrico, sobre todo al linfoma, que es un cáncer es un cáncer de estómago, el linfoma gástrico, el Epstein-Barr. La exposición a radiaciones, a veces radiamos esa zona por algunos cánceres cercanos, páncreas, vaso, y entonces puede lesionar, puede irradiarse el estómago por vecindad. Algunos factores hereditarios, genéticos, como podemos llamarlos, ¿no? Como es el grupo sanguíneo A, la anemia perniciosa, los antecedentes familiares de cáncer gástrico, los pacientes con síndrome de Li-Fraumeni por falta de P53, los que tienen cáncer de colon no polipósico familiar. Tiene qué importancia que tiene la endoscopía porque puede detectar lesiones precursoras, ¿no? Igual que hace la colposcopía, ¿no? O el Papa Nicolau detectar un NIC1, NIC2, NIC3, que son lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino. Acá detecta también algunas lesiones precursoras. Una gastritis crónica atrófica es una lesión precursora de cáncer gástrico. Un pólipo adenomatoso también es precursor de cáncer gástrico. Displasia de la mucosa. Miren qué importante es la endoscopía, no solamente para lo que ve el gastro, una gastritis, sino que también toma muestra de Helicobacter pylori para ver si da positivo, 3 cruces, 2 cruces, una cruz, y poder tratarla. Recuerden que la Helicobacter es una bacteria y por lo tanto puede ser erradicada con antibióticos nomás. Y si erradicamos el Helicobacter, estaríamos previniendo el linfoma no Hodgkin de estómago y el cáncer gástrico de tipo intestinal. Es importante la endoscopía. Importante para detectar alguna lesión precursora, imagínense, que podríamos erradicarlo tempranamente y evitar el cáncer hacia adelante. ¿Qué importancia tiene que indiquemos una endoscopía? Ahí tenemos al estómago y tenemos todas las causas que están vinculadas a ¿no? a los factores más importantes del cáncer gástrico. Esta clasificación japonesa de Ehrlich, bueno, no lo vamos a ver porque nosotros no tenemos cáncer temprano, este es el cáncer temprano, prácticamente lesiones muy tempranas, ellos porque van casa por casa con su torre endoscópica.
Pero sí la clasificación de Borman, ¿no? La de Borman, que es una clasificación macroscópica. Cuando ustedes piden una endoscopía, el informe endoscópico es así, ¿no? El gastro informa así. ¿Qué vio en el estómago? Un Borman tipo 1. Ah, hay una masa, pólipo, una formación externa de la mucosa, ¿no? ¿Qué otra cosa vio? Una úlcera, ¿no? Una úlcera, es un Bormann tipo 2. Podría ser una úlcera gástrica benigna. Tipo 3, una úlcera también, pero mucho más extensa, más levantada, con bordes más anchos, dura, es decir, rígida, está adherida a los planos profundos. Esta ya es más sospechosa de cáncer gástrico. Y la tipo 4, que ya es prácticamente un compromiso de la mucosa a nivel longitudinal, ¿no? Es rígida, y es infiltrante y se denomina como linitis plástica. Entonces, ese es el informe del gastro que nos da un informe macroscópico, es decir, lo que él ve en el estómago. Y es importante para nosotros para tomar actitudes, ¿no? Un Bowman tipo 3 y 4 estoy casi seguro que es un cáncer. Podemos enviarlo rápidamente al nivel 2 para que le haga el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Un Bowman tipo 2, tipo 3, bueno, hay que esperar la biopsia que sale, ¿no? Si sale un pólipo, bueno, aleluya, hay que sacarlo, ¿no? Nada más, polipectomía. Si sale una úlcera, bueno, hay que hacer tratamiento antiulceroso. Pero puede salir un cáncer también, ¿no es cierto? Y lo derivamos al nivel 2. Importante la aclaración de Borman, que por lo menos nos acelera un poco el diagnóstico temprano, ¿no? De lo que él ve, ¿no? Ahí tenemos la clasificación de Luren, que es una clasificación microscópica, donde habla de intestinal y difuso, ¿no? Que es lo que más se ve. Bien. Entonces, esta clasificación sí es bueno que la sepan. La macroscópica es la de Borman y la microscópica es la de Lurin, más conocida como Lurin, no como Yarvilar, Lurin. Y ahí tenemos dos tipos, intestinal y difuso, ¿no? ¿Cómo es la intestinal? Mira, ahí está la causa directa del Helicobacter pylori, la bacteria, que poco a poco, con el transcurrir de los años, genera metaplasia, luego displasia y luego anaplasia. Cáncer es anaplasia. Displasia es lesión precursora, es maligna. Metaplasia es un epitelio más resistente al ácido, del ácido clorhídrico. Entonces el Helicobacter pylori va trabajando durante años para generar cáncer gástrico. En este tipo intestinal se ven lesiones precursoras de cáncer, ¿no? Como la gastritis crónica atrófica, por ejemplo, ¿no? También se ven lesiones papilares, mucinosas, tubulares, lo que es un epitelio sano, ¿no? De estómago. Es de mejor pronóstico, ¿no? Se ve más frecuente en el antro y en la curvatura menor, ¿no? Y bueno, eso justamente es lo que da el síndrome pylórico. Las que están en el antro y la curvatura menor son fáciles de diagnosticar. Entonces, si estamos pensando en el síndrome, podemos detectarlo al tiempo el cáncer intestinal. El difuso, bueno, ya tiene que ver con el factor hereditario, el GCR1, por ejemplo, el grupo sanguíneo. Aquí no hay lesiones precursoras, ¿no? De frente, cáncer. ¿No? Es pobremente diferenciado o indiferenciado. Aquí está el tipo histológico de células en anillo, ¿no? Son malas, son de peor pronóstico. Es de jóvenes, ¿no? Hay más en jóvenes. Y se localiza con mayor preponderancia en el techo, ¿no? En el fondo del cuerpo gástrico, arriba, ¿no? Entonces, un poco las diferencias entre los dos, tanto el intestinal como el difuso, ¿no? El cáncer más frecuente de estómago histológicamente es el adenocarcinoma. Bueno, es un epitelio glandular, ¿no? El estómago está cubierto por un epitelio glandular, ¿no? Que genera ácido péptico, ¿no? Que genera algunas sustancias que son digestivas, ¿no? Que son digestivas también. Por lo tanto, que se secreta un moco protector de la mucosa gástrica, es decir, hay bastantes células en esa mucosa la mayoría son glandulares, y por eso que el tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma. Adeno es glandular, carcinoma, cáncer epitelial.
¿no? Cáncer de la mucosa. Es importante también el carcinoma, adenocarcinoma, el grado histológico, ¿no? Tenemos desde el poco diferenciado al más bien diferenciado. Bien diferenciado quiere decir que se parece muchísimo a la mucosa normal. Es casi similar a la mucosa normal. Y indiferenciado no se parece a la mucosa, ¿no? No tiene nada parecido. Este es más malo, el pronóstico más malo. Entonces ahí está el adenocarcinoma papilar, porque remedia la formación de papilas, los tubulares también, ¿no? Los mucinosos. Ahí está el de células sin anillo de sello, ¿no? El carcinoma adenoescamoso, la mezcla. Y ahí tenemos el segundo cáncer más frecuente, que son los linfomas. Es el segundo cáncer más frecuente, que son los linfomas, ¿no? Y los linfomas de tipo no Hodgkin, ¿eh? No Hodgkin, sobre todo no Hodgkin. Un ratito, por favor. Entonces, el segundo cáncer más frecuente del estómago son los linfomas. Y de linfomas tenemos dos tipos, linfomas Hodgkin y no Hodgkin. Los no Hodgkin son mayoría, son mayoría. Y entonces tenemos de los linfomas no Hodgkin, tenemos aquellos que son no Hodgkin E mayúscula, ¿no? ¿Qué quiere decir extraganglionares? Porque el linfoma es una enfermedad ganglionar, puramente ganglionar. Lo que pasa es que hay algunas localizaciones que están fuera del ganglio, pero que ¿no? Son linfocitos también, ¿no? Que están en la mucosa gástrica. Entonces siempre va ese prefijo de letra E, mayúscula, extraganglionar. Y ahí está el linfoma de Hodgkin, no Hodgkin, extraganglionar gástrico, que tiene un nombre propio, ¿no? Que es el linfoma de Mal. Linfoma de Mal es un linfoma de pacientes jóvenes. Está desencadenado por la bacteria, como les dije, el Helicobacter pylori, pues es importante la endoscopía, ¿no? Hacerse cada 5 años. El gastro toma las muestras de esta bacteria y los analiza
y también si da positivo, lo trata, mata la bacteria y por lo tanto podemos prevenir el cáncer gástrico, sobre todo el linfoma. También a veces tratando el, el Helicobacter pylori, a veces la enfermedad regresa, ¿no? Es decir, el linfoma regresa. Entonces se da a veces muchos casos que dando antibiótico, eliminando la bacteria, el linfoma retrocede. Y si no retrocede, pues un paciente que va a quimioterapia, ¿no? Entonces el linfoma gástrico es frecuente también, es el segundo tumor que afecta el estómago, 2 o 3%, por supuesto. El adenocarcinoma es el 95%, bastante frecuente. Y bueno, los síntomas que da el linfoma de mal es como una gastritis. Imagínense quién no tiene una gastritis, ¿no? A las edades en que estamos ahora, desde los 9 años ya los niños ya les duele la boca, el estómago, porque ya tienen un problema de descarga de acidez, ¿no? Entonces, la gastritis es una manifestación muy temprana de esta bacteria y que se manifiesta por ardor o quemazón en el estómago, ¿no? La primera manifestación quizá es esa sensación de hambre, ¿no? Es decir, siento hambre, siento languidez. Es como si el estómago avisara que le falta comida, pero bueno, en realidad el centro del apetito está en el hipotálamo, ¿no? Pero el estómago está diciendo que algo está pasando, me duele el estómago, algo está pasando en su mucosa, ¿no? Pero casi la mayoría no le damos importancia, lo subestimamos a este dato y siempre nos falta por ahí algo que comemos, ¿no? Si no es líquido, es algo sólido que vamos a la boca y eso neutraliza el pH y por lo tanto en algunos alcaliniza, así que los síntomas desaparecen, pues, porque ya cambió el medio donde está el estómago, ¿no? Entonces pueden aparecer síntomas también de úlcera péptica, ¿no? Y es un linfoma de mal o un carcinoma de estómago. Entonces, a veces es bueno esperar la biopsia porque la biopsia nos puede dar sorpresa de que sea un linfoma. Y bueno, el pronóstico entre adenocarcinoma y linfoma, el linfoma es el mejor pronóstico porque tiene cura. El linfoma de mal tiene cura, es decir, podemos atacarlo con quimioterapia, erradicarlo y conservar el estómago. No es como el adenocarcinoma que primero pensamos en una buena cirugía y luego en la quimioterapia, ¿no? Y luego en las radioterapias. Acá no, acá el paciente se lo pasan al oncólogo para la quimioterapia. Entonces es diferente, ¿no? El tratamiento para esta enfermedad. El tercer tipo más frecuente de estómago es los GIST, son los tumores neuroendocrinos. Son tumores, pues, altamente malignos, o sea, no responden casi a las células, a los tratamientos. Y a veces son difíciles de diagnosticarlos porque estos GIST son tumores neuroendocrinos que se ubican casi debajo de la mucosa. Y si se ubica debajo de la mucosa es difícil, pues, el- es muy difícil el, este, el que se los encuentre, ¿no? Muchos gastros, pues evidentemente mandan información de que no hay nada en la mucosa, mucosa sana, pero la molestia sigue. El síntoma de la molestia, el dolor, sigue en epigastrio. Eso nos obliga a repetir la endoscopía, a repetirla para ver si la buscamos, si la encontramos, ¿no? Miren que estos GIST son más frecuentes en estómago, 50-60% en estómago, 20% en intestino delgado y un 10% en colon. Entonces, es frecuente en estómago. Son tumores que un poco desafían a los gastroenterólogos. Estos tumorcitos, pues para poderlos diagnosticar, lo hacemos mejor con la ecografía, con la tomografía, ¿no? Incluso con la resonancia magnética, se dejan ver ahí, ¿no? Porque están debajo de la mucosa. Bueno, ahora el gastro ya incorporó pues un equipo ahí dentro del endoscopio, que es ¿cómo se llama? La ecografía endoscópica, la ecografía endoscópica. Entonces, en esa parte el gastro ya se va preparando más para que no, ¿cómo se llama? No pierda el diagnóstico temprano esta neoplasia, ¿no? Dije que el cáncer gástrico es malazo, pues porque no solamente la ubicación, sino que también ¿cómo se llama?
tiene un tipo histológico muy malo, como es el anillo de sello, sino que también, miren, este cáncer da metástasis o se disemina más que otro tipo de cáncer, ¿no? Por vecindad, por trasplante, vía celómica, eso no existe en otros tipos de tumores. En otros tipos de tumores, la linfática y la hematológica son más frecuentes. Pero acá se asocia tres más. La vía celómica, que es por implantarse, por trasplante y por vecindad, ¿no? Entonces, en ese sentido es malazo el cáncer gástrico. Si no lo detectamos a tiempo, jóvenes, el paciente llega a nuestra consulta ya con signos avanzados, ¿no? ¿Qué es esto? Ya el paciente no come, se llena precozmente, ha perdido peso, tiene vómitos, vómitos con sangre, sin sangre, dolor abdominal, ¿no? Náuseas, indigestión, acidez, todo lo que tiene esto, ¿no? Miren, también pueden venir con ascitis, ¿no? Es el líquido del abdomen. Pueden venir con una masa tumoral digamos, en el saco de Douglas, ¿no? Ese es ovario. Eso de mujeres, ¿no? Es el famoso tumor metastásico, ¿no? De ovario. La hepatomegalia, hígado metastásico, es decir, esa es la forma. ¿Cuál es el lugar más común de metástasis? Es el hígado. Vienen a veces con ganglios en el triángulo de Virchow, ¿no? Por ejemplo, es el famoso nódulo de Virchow, que es un triángulo que está arriba, por encima de la clavícula, pero no es el que está el hueco supraclavicular, es un poquito más hacia adentro, y que ese triángulo está formado por el haz de inserción del músculo esternocleidomastoideo, que es un haz que va al manubrio y un haz que va a la clavícula. Entre esos dos pilares estaría el triángulo de Virchow. Entonces, ojo con un nodulito que esté ahí, ese es un ganglio patognomónico de cáncer gástrico. Es diferente al hueco suprarradioidal que está más acá atrás, en la zona externa, ¿no? Es otra cosa. Pero el de Virchow está aquí entre los dos haces de inserción, ¿no? Más adentro. Cualquier cosa, cualquier bulto que aparece que es un ganglio ahí es patognomónico, sobre todo el izquierdo, patognomónico de cáncer gástrico. Los nódulos de José María, que son nódulos que aparecen alrededor del ombligo, ¿no? También vemos pacientes hasta avanzados. El tumor de Krüger, que le dije que era por, ¿no? Trasplante, ¿no? Las células como caen del estómago y se implantan en el ovario, en las mujeres, ¿no? Y entonces los ginecólogos hallan ese tumor y creen que es un tumor de ovario, ¿no? Cuando viene el patólogo dice tumor de Krüger, quiere decir que viene del estómago hacia arriba. El nódulo de iris, que es en la axila izquierda, también patognomónico de cáncer gástrico, ¿no? Estos son estadios avanzados, jóvenes. Por supuesto, nosotros vamos a tratar de encontrar pacientes en estadio más temprano y para eso vamos a hacer endoscopía, ¿no? Nuestra futura carrera de medicina la vamos a ejercer y vamos a pensar siempre en el cáncer gástrico y vamos a pedir endoscopía. Es el único instrumento que nos puede llegar, digamos, al cáncer en estadio más temprano, que es la detección oportuna. Entonces, el instrumento del endoscopio se convierte en algo muy importante porque no solamente el gasto nos da la clasificación de Borman, sino que también toma las biopsias. Y al tomar las biopsias, inmediatamente ya nos damos cuenta que estamos frente a un cáncer de qué tipo histológico, ¿no? Es un adenocarcinoma papilar, mucinoso, células en anillo de sello, es un linfoma, ¿no? O es un GIST, ¿no? Importante el uso del endoscopio, ¿no? Sobre todo en las zonas donde hay bastantes factores de riesgo, ¿no? Y hay una clínica también sugerente de que hay una sensación de hambre a repetición, ¿no? Pequeño ardor en la boca del estómago, pequeño, porque el grande ya es cáncer gástrico avanzado, ¿no? Miren ustedes, entonces ahí el gastro cómo ha incorporado su nueva tecnología, que es el ultrasonografía o la ecografía pues, endoscópica, ¿no? Entonces, con este equipo que ya se suma al endoscopio, ya no hay problemas ya.
Ya se pueden diagnosticar algunas lesiones que están por debajo de la mucosa, ¿no? Como vemos en el ejemplo de diapositiva, vemos cómo la mucosa levanta el pliegue hacia arriba y debajo se puede ver la masa tumoral. Lo que antes decíamos gastritis hiperplástica porque había una hipertrofia en esa zona, pero no era hipertrofia, sino que era un tumor que estaba localizado más abajo, más adentro y empujaba la mucosa. Importante ese equipo que han incorporado ellos porque de esta manera ya no se les escapa ningún GITS. Bien, lo primero que tenemos que pensar entonces cuando queremos estadiar a un paciente con cáncer gástrico es decir, bien primero dónde se diseminó el hígado. Por lo tanto, tenemos que ver una tomografía abdominopélvica, porque ya estoy pensando en que hay metástasis hepática, ¿no? Es importante para el TNM, ¿no? Pulmón también en segundo lugar, pulmón, miren ustedes esa forma metastásica que tiene el pulmón, lo que se llama remeda una T miliar, ¿no? Remeda una T miliar. También investigamos algunos marcadores tumorales, ¿no? Sobre todo el hallazgo de hormona HCG y CA125, que nos habla de un tumor de Kruken, ¿verdad? Entonces, el CA, CA19-9, ¿no? Son importantes para el diagnóstico de cáncer gástrico. Ahí tenemos también los estudios que pedimos para estadificación. El tratamiento, bueno, se lo dejamos al cirujano oncólogo para que él primero entre a operar, pero a veces él mismo se da cuenta que el paciente está muy avanzado y entonces se lo pasa al oncólogo para su quimioterapia adyuvante, ¿no? O para manejo paliativo. El tratamiento quirúrgico va a depender de dónde está localizado el cáncer, ¿no? Si está localizado en la parte distal, pues haría una gastrectomía parcial, ¿no? Desde la mitad del estómago para abajo. Pero si está el tumor en la parte de cardias, arriba, en la zona proximal, la operación es una gastrectomía total, por supuesto, con más días de hospitalización. Hay que enseñarle a comer al paciente por unos días. ¿Qué tiene que comer? ¿Cómo tiene que comer? Para que pueda tener algo de digestión, ¿no? No tiene estómago. Entonces, la gastrectomía parcial es para aquellos pacientes con tumores que están en el antro. Ahí están las respuestas a tratamientos quirúrgicos, estadio 1, 3, 1, 2, cirugía curativa, estadio 3, hay una cirugía también hecha, pero pronóstico reservado. Y hay un estadio 4 en que el paciente ya no se opera, solamente se hace quimioterapia. La prevención es muy importante, ¿no? Erradicar el Helicobacter pylori en la manera como podemos prevenir, excelente, excelente. Si hay una historia familiar, mucho mejor todavía. Si hay una gastritis crónica, es importante para su diagnóstico. Y ahí está la estadística, ¿no? Muy pobre en cáncer gástrico, el estadio 1 menos 50% sobrevive. Bien, eso con respecto al cáncer gástrico, damos unos 10 minutitos, por favor, para tomarnos un café y comenzamos con cáncer de colon. Eso, por favor, de 10 minutos, ¿ya?
Bien, vamos a continuar con el cáncer de colon y recto, lo mismo. En cáncer no hay mucha diferencia en lo que es el tipo histológico y el pronóstico. La biología es muy similar. Por lo tanto, vamos a abarcar los dos cánceres colorectal. Bien, entonces en lo que respecta al cáncer de colon y recto, vemos que es un tumor bastante frecuente, ¿no? Está en segundo lugar en el mundo, en la mujer, y el tercero en el varón en el mundo, ¿no? En el Perú, la incidencia baja al cuarto lugar en el hombre y la mujer, ¿no? Ambos sexos. Este, Teniendo en consideración que el cáncer gástrico también en- estaría en cuarto lugar. En cuanto a incidencia, en el varón, cáncer gástrico, ahí tenemos en la región, como estamos con cáncer de colon, también hay por debajo de piel los cinco cánceres más frecuentes: cuello uterino, mama, próstata, estómago, piel y colon. Bien, aquí en el cáncer de colon, pues no, tampoco tenemos un agente etiológico, ¿no? Vinculado al cáncer de colon. Aquí hay que estar atrás de los varones y de las mujeres, ¿no? Detectándoles precozmente el cáncer, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos pidiéndole un TBNO, ¿no? Es decir, un examen de sangre oculta en heces. Esa es la manera correcta como vamos a tamizar a los varones y a las mujeres a partir de los 45 años. Pensamos, sospechamos de que puedan tener el inicio de un cáncer de colon y por lo tanto le pedimos un TB, ¿no? Es lo que es examen de sangre oculta en heces, ¿no? En realidad el paciente está esperando tener un sangrado por el recto, o sea, una rectorragia, para acudir al médico, ¿no? Y en realidad eso ya es un cáncer avanzado de colon. Pero si queremos detectar un cáncer o una lesión precancerosa, tenemos que pedir TB, ¿no? Eh, Otro dato importante aquí de la epidemiología es que, miren, el pólipo, ¿no? Precede al cáncer. En el 95%, ¿ah? En el 95% los pólipos adenomatosos preceden al cáncer. Por lo tanto, imaginémonos al pólipo con una fresita colgada en la luz del intestino, del colon, una fresita ya recontra madura que cuelga ahí con su pedículo, ¿no? Un pólipo, y que al pasar las heces, sobre todo sólidas, rosa y genera un sangradito pequeño. Ese sangradito pequeño lo podemos determinar por TB, ¿no? Sangre oculta en heces. Entonces, el hallazgo de un TB positivo, es decir, una cruz, dos cruces, tres cruces, es importante para decir, sospechar de que hay una pérdida de sangre por ahí y podría ser un pólipo. Podría ser un pólipo. Y entonces ordenaríamos pues una colonoscopía recién, ¿no? Igual que en el varón, el próstata, ¿no es cierto? Si decimos pues primero un tacto rectal, el varón no lo va a hacer. Tenemos que pedir primero un PSA para inducirlo a que se haga el tacto rectal. Acá igual, entonces tenemos que hacer un TBNS para inducirlo a que se haga la colonoscopía, recordando que las colonoscopías son cruentas, no igual que la endoscopía, y que el paciente no se lo va a hacer de entrada, pero si le demostramos que hay una sangrecita oculta, ¿no? Que es el TB, ¿no? Lo va a hacer, porque no hay peor cosa que tenerle miedo a un sangrado, no hay peor cosa que tenerle miedo a un sangrado, sobre todo por el recto, ¿no? Entonces hay que hacer ese trabajo, jóvenes, si queremos encontrar cáncer en su momento oportuno, reconociendo que hay el 95% de los pólipos se convierten en cáncer, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que trabajar. Ahora el avance de la ingeniería molecular en cáncer de colon, pues ha llevado a que este cáncer tenga buen pronóstico, incluso en estadios avanzados, ¿no? Porque
La ingeniería molecular ha avanzado tanto a encontrar bastantes proteínas que tiene el citoplasma, que son naturales en ella, pero que se activan cuando hay un factor cancerígeno, ¿no? Entonces son lo que llaman oncogenes, ¿no? Como son el PRAS, el NRAS, el BRAF, ¿no? Y algunos de inestabilidad microsómica o genómica, ¿no? La P53, ¿no? Que por ejemplo, que también está alterada, la vía de mitigación. Es decir, hay varias rutas, ¿no? Que pueden ser mutados. Estas moléculas que son importantes para la prevención de que la célula se convierta en cáncer, el factor de riesgo va a atacar a estas moléculas y las va a mutar. Es por eso que nosotros, a la hora de tratar a un paciente con cáncer de colon, vamos a tener que buscar estas moléculas. Hay que buscarlas para ver si están mutadas. ¿De qué nos sirve saber que están mutadas? Quiere decir que el paciente tiene cáncer, ¿no? De tal tipo de cáncer, le da el nombre propio. Y también sirve para poder darle el tratamiento específico, ¿no? Que es la quimioterapia biológica, la quimioterapia target, como se debe decir, que viene el marcador prácticamente nos guía hacia cuál es la célula que tiene cáncer, ¿no? Importante el avance en lo que es quimioterapia. Ya estamos en este momento en la inmunoterapia, imagínense, ¿no? Pero la quimioterapia biológica o target o dirigida está con la molecular por ahí nomás manejándose porque estamos en esas dos y nos movemos de acuerdo al conocimiento molecular que tenemos de los tejidos que se extrae o biopsia, ¿no? Un gran adelanto fue la parte molecular en cáncer de colon que llevaba del mejor pronóstico, mejor tratamiento, mejor pronóstico. ¿Qué factores de riesgo hay acá en los pacientes que son muy importantes? Miren ustedes, ¿no? Y acá también las dietas grasas tienen que ver muchísimo con el cáncer de colon. Ya hemos hablado en lo que es mamas, ¿no? Endometrio, que también tiene que ver con obesidad, colon, ¿no? Próstata en el varón, es decir, ojo con la obesidad, ojo con el sobrepeso. Esos son elementos importantes para entender cáncer de esas áreas, ¿no? El alcoholismo, el tabaquismo, que también son importantes, ¿no? Ya hay que tomar en consideración de que ciertas edades podemos ser TB, ¿no? Como es a partir de los 40, 45 años, ¿no? Tenemos que ser TB, ¿no? Sobre todo también pensar en cáncer en pacientes que tienen, ¿no? Enfermedades enterales crónicas, como es la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, ¿no? O sea, estas enfermedades crónicas se asocian a cáncer de colon también, ¿no? La historia familiar del paciente personal, si ha tenido cáncer de colon anteriormente, ha tenido adenomas colorectales, cáncer de mama o de otro tracto genital endometrio en este caso, ¿no? También son antecedentes muy importantes personales para pensar en el cáncer, ¿no? Y bueno, los antecedentes familiares, sobre todo aquellos antecedentes hereditarios, ¿no? Como son la poliposis familiar o el síndrome de Lynch, ¿no? Aquí hay antecedentes ya que se hereda la mutación y por lo tanto tenemos el pólipo o el cáncer que está marcado genéticamente. Bien, entonces hay cosas que podemos modificar en realidad, como es el sobrepeso, la obesidad, si nos cuidamos bastante con la alimentación, hacemos un poquito de actividad física, ¿no? 30 minutos al día o una hora dejando un día. Y es una actividad física de caminar, no le pedimos más a la gente que camine rápidamente, ¿no? Hay que evitar ciertos tipos de alimentos, todas las grasas, ¿no? Las grasas que son importantes para cáncer de colon, ¿no? Y sobre todo hay que combinar un poquito de las cosas de grasas con verduras y frutas que son los que tienen fibra y eso puede andar muy bien en colon, la fibra. Tabaco y alcohol, que es ya además hablar que están desarrollados con cualquier tipo de cáncer. Y aquí vienen los factores que no podemos cambiar, como son la edad, ¿no? Los antecedentes personales de cáncer colorectal o de haber tenido pólipos, antecedentes personales de enfermedades inflamatorias, como es la colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, antes de familiares de cáncer colorectal que haya tenido el paciente, tener un síndrome hereditario como es el síndrome de Lynch, ¿no? La poliposis adenomatosa familiar, que también se hereda, antecedentes raciales, y bueno, aquí está la diabetes 2 tipo 2 que está vinculada con el cáncer de colon. Entonces, aquí hay que tener cuidado con los pólipos, ¿no? Los pólipos hay que empezarlos a buscar ya de jóvenes, ¿no?
20, 25, 30, 25 hay que buscarlos porque es probable que lo tengamos ahí los pólipos. Y bueno, hay una variedad de pólipos que puede ser más de 4, pero en realidad los que son más peligrosos o los que se van hacia el cáncer de colon son los adenomatosos. No así los hiperplásicos, los inflamatorios y los amartosos que no van al cáncer de colon. Entonces hay que tener mucho cuidado con los pólipos, no todos van al cáncer. Dentro de los que van al cáncer son los adenomas vellosos, por ejemplo, que son tumores bastante frecuentes, son agresivos, ¿no? Y que se manifiestan por diarreas acuosas, ¿no? Secreción de moco y potasio. Ojo con las colitis que perduran más de 15, 20 días. Hay que pensar que por ahí hay un adenoma velloso que está generando ese tipo de colitis, ¿no? Y también hay algunos adenomas que son vinculados a la parte hereditaria, como son las poliposis crónica familiar, síndrome de Garner, síndrome de Turcot, síndrome de Lynch, síndrome de Peutz-Jeghers, por ejemplo, ¿no? Síndrome de Codwin, ¿no? Y la poliposis crónica juvenil. Entonces, hay varios síndromes hereditarios, ¿no? Que le damos a nuestros padres y que nos anteceden con los pólipos adenomatosos, que son de alto riesgo para el cáncer de colon. Entonces, esos adenomas son considerados premalignos, premalignos. ¿Dan síntomas los pólipos como para estar atentos a esos síntomas? ¿Dan síntomas? Una pregunta, ¿no? La mayoría son asintomáticos, no dan síntomas. Por ahí de repente algún retorcijón de barriga. ¿Qué pasa? Por sí solo pasa, un pequeño retorcijón en la barriga que pasa, ¿no? Pero es importante las hemorragias, ¿no? Que es el TB, hemorragias ocultas, ocultas. Aquellas que no se ven en las heces son normales, ¿no? No se marca con nada de sangre, pero sin embargo el TB no se encuentra, ¿no? Las diarreas acuosas, ¿no? Las diarreas que secretan mucho moco, mucho potasio, ¿sí? Entonces la mayoría son asintomáticos, ¿no? Asintomáticos. Este, algunos de ellos se manifiestan por diarrea acuosa, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. En estos casos de tener datos o signos o síntomas, inmediatamente hacer la colonoscopia. Importante la colonoscopia no solamente para el diagnóstico, sino también para el tratamiento. Se pueden hacer la polipectomía, sobre todo pólipos menores de 3 centímetros, ¿no? Lo que se puede hacer. Entonces ahí están todos los pólipos que tenemos en el cuerpo, ¿no? El colon, los que son hereditarios. Bueno, de esto no quiero detallar mucho, pero sí saber que hay algunas poliposis colónicas familiares, ¿no? Síndrome de Gardner, el síndrome de Turcot, los citoamartomas, síndrome de Codwin, síndrome de Lynch, ¿no? Jóvenes de 25 a 30 años que tienen, tienen cáncer de colon. El de Peutz-Jeghers, ¿no? Que es las manchas eh, pigmentadas en los labios, en la cara, en el paladar, ¿no? Color café con leche, ¿no? Y bueno, ahí están los pólipos, ¿no? Tenemos tubulares, aquellos que remedian los túbulos. Tenemos a los túbulos vellosos, que son entre tubulares y vellosos, y los vellosos, que son poco frecuentes, felizmente, pero son bastante agresivos, ¿no? Entonces, felizmente los tubulares son de mayor incidencia, 75-80%, ¿no? Que nos habla de tumores adenomatosos. ¿Dónde se localiza más el cáncer de colon? Buena pregunta, ¿no? Se localiza en el colon izquierdo, ¿no? Colon izquierdo. Sobre todo sumamos al recto, al sigmoides, a la unión recto-sigmoidea y al colon descendente. Entre ellos sacamos más del 50%, ¿no? La clínica es diferente en ambos. Fíjense que los tumores izquierdos, ¿no? Los de colon izquierdo, llegan a la emergencia por obstrucción. Es decir, no pasa nada, obstruido el colon, ¿no? Y, y el derecho puede mantener por una masa, un tumor palpable, ¿no? En el abdomen lo podemos palpar. Puede también haber algún dolor del tipo abdominal vago y también puede haber anemia, como dije, ¿no? Los derechos son de anemia, son anemizantes. Entonces, es la hemorragia oculta, la anemia, el tumor abdominal para el diagnóstico del cáncer de colon, ¿no? Los síntomas que son avanzados ya son la rectorragia, ¿no? Que es la sangre que baja por el colon
ascendente. Dolor abdominal, palidez, en personas pálidas, falta de aire, cansancio por la palidez, hay mareos, palpitaciones y hay pérdida de peso, ¿no? Esos son datos ya de, tal vez en el ritmo de posiciones, ¿no? Heces más estrechas, tenemos o sensación de evacuación incompleta, ¿no? Antecedentes médicos importantes, la historia familiar, el examen físico, el abdomen, examen del abdomen para ver si hay algo en la boca del estómago. También hacemos hemogramas y recuento de marcadores tumorales y ahí nos damos cuenta cómo están los marcadores tan importantes. O sea, el CEA y el CA 19-9 en cáncer de colon. CEA y CA 19-9. CA es el antígeno ocasión embrionario y el CA es el código de ese marcador, que es 19.9. Y ahí tenemos la colonoscopía, pues un método bastante importante en la detección temprana del cáncer y pues si es temprana es curable, ¿no? Son unos cuantos metros de manguera que se utiliza para introducir por el ano y de esa manera hace la prevención, ¿no? El diagnóstico, la prevención, es decir, si encontramos un pólipo, hacemos una polipectomía como tratamiento, ¿no? Entonces es un procedimiento bastante práctico. Ahí vemos cómo se enlaza el pólipo, ¿no? Con el instrumento que es importante ahorcar el pólipo y extraerlo, ¿no? Para que no se disemine ninguna célula que pueda caer en eso, ¿no? Entonces es importante, amigos, para la biopsia también, porque estudiamos el tejido, buscamos ciertos marcadores de pruebas genéticas, como el KRAS y el NRAS. Para ellos hay antibióticos. Otros estudios para el estadiaje, pues la ecografía, la radiografía, la tomografía, la resonancia magnética y el PET scan, ¿no? Cualquiera de ellos podemos tomar para el estadiaje. TNM es la forma como se hace el estadio, son las letras que significa T, tamaño tumoral, N, el ganglios vecinos al tumor, y metástasis al hígado, que es lo que más, ¿no? Las diapositivas se las voy a enviar, entonces ahí tenemos la clasificación según TNM, la sobrevida a 5 años, el 1%, perdón, estadio 1, 90% frecuente, nada que ver con cáncer gástrico, que el estadio 1 sobrevive a 5 años el 50%. Entonces, el cáncer se disemina a los regionales, pues también hay N0, N1, N2. Y si hay metástasis, ¿no? Agregamos la M0, M1. Bueno, hay propagación distante. Entonces, la metástasis más frecuente vendría a ser el hígado. El hígado. Esto es logrado de cáncer colorectal de bajo riesgo, G1, G2, y de alto riesgo, G3 y G4. Entonces la sobrevida ha mejorado bastante con el conocimiento molecular, unas terapias dirigidas también, ¿no? El cáncer de recto, dividimos el recto superior, medio inferior, para poder ubicar mejor el tumor, ¿no es cierto? Los vasos sanguíneos ya sabemos que tiene cierta distribución. Entonces hay que estar atento a los signos y síntomas de rectorragia, por ejemplo, intermitente, como mucosidad, pujos y tenesmo también, dolor evacuatorio y dispareunia, ¿no? La mujer. Entonces, la rectoscopía, método más confiable para la distancia del tumor de la margen anal. La ubicación de los tumores rectos se hace en base a la medición con rectoscopio rígido. No se hace ya endoscopía con endoscopio plácido. La tomografía para ver si hay metástasis. Y bueno, el cirujano debe decidir si el paciente debe ser sometido a una quimio-radio, es decir, aplicar radioterapia simultáneamente con la cirugía preoperatoria, decide la técnica quirúrgica, resección anterior o sin preservación. Muy bien, chicos, eso con respecto a cáncer de colon. Si hubiera alguna pregunta, me hacen, por favor, y si no, lo contrario, hemos acabado con el grupo de las clases.
teóricas. No sé si todavía queda una clase pendiente. Bueno, deben hacerlo entre mañana a más tarde, pero mañana tenemos examen. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Bien, nos estamos viendo entonces en otra oportunidad. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, doctor. Buenas tardes.